Mujeres nazis, agentes de tortura y terror. Hay sombras que la historia prefiere ignorar. Hemos grabado en piedra los nombres de los hombres: Hitler, Himmler, Göring. Hemos memorizado la silueta de sus uniformes oscuros, el eco de sus discursos, el crujir de sus botas. Pero la máquina del Tercer Reich era un mecanismo complejo y no podía funcionar solo con acero y testosterona. Necesitaba, desesperadamente, la complicidad de lo cotidiano. Esta es una historia sobre esa complicidad, sobre la otra mitad del terror. Imaginen una imagen en blanco y negro, el humo gris de Auschwitz subiendo contra un cielo frío. ¿A quién ven? Seguramente a un oficial de las SS, alto, impasible. Pero si acercamos la toma, si enfocamos la mirada en los barracones, veremos otro rostro. Un rostro femenino, a veces joven, a veces anodino, que sostiene un látigo o la llave del almacén. Es la Aufseherin, la supervisora, la mujer que aprendió a odiar con una intensidad que a veces superó a la de sus colegas masculinos. Esta serie documental es una inmersión en la paradoja femenina del nazismo. ¿Cómo puede una ideología que venera a la mujer como madre, como fuente de vida pura y aria, producir simultáneamente a la torturadora más fría? ¿Dónde se rompe el límite entre el adoctrinamiento dulce del hogar y el sadismo del campo de concentración? La respuesta no es simple. No existe un único camino hacia el mal. Para muchas, fue el miedo a no encajar. Para otras, fue la ambición, la promesa de un poder que la sociedad de Weimar les había ofrecido y que el Reich les había arrebatado. El nazismo no solo reprimió a las mujeres, les dio una nueva y terrible forma de poder. El primer paso no fue la violencia, sino la normalización. La normalización de la ideología en la cocina, en la escuela, en el consultorio médico. El nazismo se infiltró en el alma alemana a través de la madre, la esposa, la maestra. Cuando el aire se vuelve rancio, ¿quién lo huele primero? La mujer que administra el hogar, la que lleva la cuenta de las provisiones, la que nota la ausencia del vecino judío. Ella tiene la elección: confrontar o callar. Y aquí yace la reflexión más dolorosa. El silencio fue la voz más potente del Reich. Millones de mujeres eligieron el confort de la obediencia, el brillo de una medalla de honor, la seguridad de una casa aria, sobre la peligrosa incertidumbre de la moral. Vamos a reconstruir este camino en 12 capítulos escalofriantes. Desde las sonrisas forzadas de las madres condecoradas en 1934 hasta los juicios finales, donde algunas de ellas intentaron desesperadamente esconder su rostro del objetivo. Sentiremos el contraste entre el glamour de la propaganda de Goebbels, que mostraba a la mujer como una ninfa campestre, y el horror documental de Ilse Koch, la bruja de Buchenwald, coleccionando recuerdos hechos con piel humana. Es el salto de lo doméstico a lo demoníaco. Al final, esta no es solo la historia de las guardianas, es la historia de cómo una sociedad entera se pudre desde adentro, y de cómo, al igual que los hombres, las mujeres fueron esenciales para que el sol del terror nazi brillara durante tanto tiempo. Debemos mirar esta sombra a los ojos, porque es la única manera de entender la verdadera y aterradora naturaleza de la complicidad humana. Capítulo 1. La cruz de honor y el culto a la maternidad, expansión histórica y sensorial. La medalla huele a metal pulido y a la ilusión de un futuro brillante. El ruido de la banda militar toca marchas festivas, pero el ritmo es demasiado marcial para una celebración familiar. Es el 12 de agosto de 1939, el cumpleaños de la madre de Hitler, y el Reich está celebrando a sus úteros. Esta es la escena fundacional del nazismo femenino, la ceremonia de las cruces de honor de la madre alemana. El espectáculo es grandioso, es la máxima expresión de la instrumentalización del cuerpo. Vean a estas mujeres. Están en sus mejores trajes, a menudo un sencillo vestido de lana oscura, el pelo peinado pulcramente en trenzas. Algunas llevan el rostro contraído por el orgullo, otras por el agotamiento. Han parido 4, 6, hasta 10 hijos. Ahora, son elevadas al estatus de máquinas de guerra biológicas. El sistema de medallas no era un simple premio, era una declaración de principios. La cruz de bronce, 4 hijos, era una promesa, un aliento. Vas por buen camino, alemana. Su peso era ligero, pero el peso social que conllevaba era enorme. Era la liberación de la obligación de trabajar fuera del hogar, una bendición. La cruz de plata, 6 hijos, ya significaba una exención. Se les permitía una posición de privilegio en las colas de la compra. Se les daba un lugar de honor en los actos públicos. Era un uniforme silencioso. Y la cruz de oro, 8 o más, el brillo del oro falso, a menudo solo bronce dorado, era cegador. Esta medalla era la armadura de la madre aria.
Llevaba un lema grabado: la madre es el honor del pueblo. Y el Führer lo sabía. Los niños eran la única materia prima insustituible para el imperio de 1000 años. Detrás de cada medalla hay un cálculo frío de la Oficina de Política Racial. El Tercer Reich no quería simplemente más niños, quería más niños arios. La cruz de honor era el incentivo, pero la ley detrás era el látigo. Las leyes de Nuremberg habían definido, con una precisión escalofriante, quién podía reproducirse y quién no. Si una mujer deseaba recibir esta medalla, no solo debía tener la cantidad correcta de hijos, sino que debían ser racial y genéticamente perfectos. Si en el árbol familiar había una rama contaminada, la medalla no solo se negaba, la mujer quedaba bajo sospecha. El régimen nazi había logrado una hazaña ideológica: convertir la maternidad en un deber militar, un deber tan público que la gente se sentía con derecho a juzgar y vigilar los embarazos de las demás. El testimonio implícito de Anna Hag. Imaginemos el murmullo de una de esas madres condecoradas. Anna Hag, escritora y pacifista de Múnich, cuyo diario íntimo fue una fisura en el muro de propaganda. El metal es frío contra la piel. Cuando la llevas, sientes todas las miradas. Ya no soy Anna, la que leía a Schiller. Soy el número 8, la incubadora de la raza. Es una carga de orgullo y una cadena. Los niños ya no son míos. Son la propiedad del Estado. Y si uno de ellos enferma, o si mi hija se enamora del chico equivocado, ¿qué pasa con mi honor? El brillo se apaga rápidamente. La cruz de honor creó una jerarquía femenina perversa. Elevó a las madres prolíficas de la raza correcta por encima de las mujeres profesionales, las solteras o las madres de las razas inferiores. La mujer ya no competía con el hombre en el ámbito laboral. Competía con otras mujeres en la gran carrera del útero. Esta instrumentalización del útero femenino alcanza su punto álgido con el proyecto Lebensborn, Fuente de Vida, un programa dirigido por Heinrich Himmler, cuyo propósito era garantizar la pureza del material genético. Casas de maternidad secretas, donde mujeres solteras y racialmente valiosas eran animadas a procrear con oficiales de las SS. La intimidad, la emoción, el amor, todo era desechado en favor de la ciencia racial. La mujer era un vehículo, una granja humana. Sensación: el olor a leche agria y desinfectante en los pasillos de una casa Lebensborn. El silencio antinatural de las madres, a quienes se les había enseñado que su única función era la producción. La frialdad de los médicos de las SS, que inspeccionaban a sus bebés como si fueran cabezas de ganado. La reflexión es inquietante. La obediencia biológica fue el primer paso hacia la obediencia total. Si una mujer aceptaba que su cuerpo era propiedad del Estado para la reproducción, ¿por qué no aceptaría que su voluntad era propiedad del Estado para el control y la crueldad? La cruz de honor era la medalla. El Kinder, Küche, Kirche era el Mold. Capítulo 2. De Weimar al Tercer Reich. Expansión del contraste y la tragedia profesional. Para comprender la magnitud de la caída, debemos recordar la altura de donde cayeron. Berlín, finales de los años 20. Un torbellino. El saxofón del jazz llenaba cada esquina. La ciudad vibraba con la audacia de una generación que había roto los grilletes victorianos. Esta era la capital cultural de Europa, y en su corazón florecía la mujer liberada. Vemos el destello de los ojos maquillados en el cabaret El Dorado, la ropa holgada, la libertad para discutir la política y el sexo en el mismo aliento. La mujer de Weimar había roto la tríada del Kinder, Küche, Kirche. Había entrado en las redacciones, en los bufetes de abogados. Había conquistado la República de las Artes y las Ciencias. El derecho a voto, ganado en 1919, era solo el comienzo. Clara Zetkin, comunista y activista, y muchas otras, impulsaban una nueva ética. La mujer como ciudadana plena, con derechos y deberes que iban más allá de la cuna. El contraste, a partir de 1933, es tan violento como un portazo. La mañana siguiente a la toma del poder. El olor a cigarrillo se mezcla con el olor a quemado. El miedo se instala en la fibra de la sociedad. Hitler y sus ideólogos entendieron que la nueva mujer de Weimar era el símbolo de todo lo que odiaban: el liberalismo, el cosmopolitismo y la degeneración. El retroceso no fue gradual, sino una avalancha legislativa. En menos de 6 meses, las mujeres fueron despedidas en masa del servicio público, una medida para proteger el núcleo familiar alemán. La abogada que había abierto su bufete en 1928, de repente se encontraba en casa, con el diploma guardado bajo llave. La periodista se convertía en ama de casa forzosa.
Las cuotas universitarias se aplican con saña. El mensaje es humillante. La mente femenina es demasiado frágil para la ciencia, demasiado emocional para el derecho. Su única vocación es servir al hombre que sí tiene permiso para usar su intelecto. El lema Kinder, Küche, Kirche es resucitado por la maquinaria de Goebbels, pero con una nueva intensidad casi religiosa. El hogar se convierte en el altar de la nación. El Reich promueve la idea de que el verdadero heroísmo femenino está en la renuncia, en la abnegación. El testimonio de la mesa vacía, el caso de Emmy Noether. Regresemos a Gotinga, el centro neurálgico de las matemáticas. Emmy Noether, la madre de la álgebra abstracta moderna. Su mente era tan afilada que Albert Einstein la llamó el genio matemático creativo más importante, desde que las mujeres tuvieron acceso a la educación superior. En abril de 1933, su despacho está vacío. Se escucha el eco de los pasos en los pasillos. Su pizarra, cubierta de ecuaciones que revolucionaron la física, es borrada por la nueva administración. Ella era la convergencia de todo lo que el nazismo despreciaba. Era una mujer libre, una intelectual y una judía. 3 pecados capitales. Se le prohíbe enseñar. La excelencia profesional ya no es una virtud, es una amenaza. Reflexión de la pérdida. ¿Qué le hace a la moral de una persona y a la moral de una sociedad el desprecio por el talento? El Reich no solo perdió a Emmy Noether, que huyó a los EU, sino que le dijo a cada joven talentosa de Alemania: tu cerebro es inútil. Esta anulación generó una profunda frustración, y la frustración es el abono perfecto para el adoctrinamiento. El Reich, al despojar a estas mujeres de sus carreras legítimas, abrió una peligrosa válvula de escape. Si no puedes ser una doctora o una profesora respetada, quizás puedas encontrar tu propósito, tu validación y tu poder en las organizaciones del partido. Esta es la trampa magistral. La mujer es encerrada en el hogar, pero se le da un nuevo club social, la Liga de Mujeres Nacionalsocialistas, NS Frauenschaft. Se les dice: sí, deben criar y cocinar, pero ahora están haciendo la labor más importante, moldear el alma de la nación. El Reich les da el poder de la vigilancia social, la potestad para juzgar a sus vecinas. La mujer que no pudo ser la jueza de Weimar, ahora tiene el poder de ser la jueza moral del barrio nazi. Este es el mecanismo que nos lleva a la sección 2. Primero, se les roba la libertad. Luego, se les ofrece la sumisión y, a cambio, un siniestro poder delegado. El encierro en el hogar no fue el final de su historia, sino el oscuro principio de su camino hacia la complicidad activa y el terror. El Reich había convertido a la intelectual liberada en una pieza lista para encajar en la maquinaria del partido. Capítulo 3. La Frauenschaft y el molde de la mujer aria. El poder del liderazgo doméstico. El Reich había definido el espacio de la mujer, el hogar. Pero el nazismo era una ideología totalitaria. No podía permitirse que ese espacio fuera un vacío político. Si el hombre estaba en el frente o en la fábrica, la mujer debía estar en el hogar, sí, pero con una bandera ideológica en la mano. Para esto, el partido creó la NS Frauenschaft, o la Liga de Mujeres Nacionalsocialistas. No era un simple club social, era la correa de transmisión del nazismo directamente a las sartenes y a las cunas de Alemania. Y al frente de esta colosal estructura, se encontraba una figura que encarnaba la paradoja del poder sumiso: Gertrud Scholz-Klink. Scholz-Klink no era una intelectual, no era una revolucionaria, era, por diseño, la perfecta mujer nazi. Su imagen era deliberadamente aburrida, tradicional. Nunca fumaba en público, su ropa era austera, y hablaba con una voz suave, casi susurrante, siempre exaltando los valores de la pureza, la modestia y la maternidad. Su mensaje resonaba: no queremos la igualdad con el hombre, sino esferas separadas que se complementen. Nuestro Führer nos ha liberado de la lucha por la igualdad para darnos la tarea más noble: ser guardianas del alma de la nación. Reflexión sobre el liderazgo femenino. ¿Puede una líder obtener poder apelando a la sumisión? Scholz-Klink lo demostró. Su autoridad no venía de desafiar al sistema, sino de servirlo incondicionalmente. Su poder era el de la administradora de la ideología. Era la gran capataz de la moral doméstica. 6 millones de miembros. El adiestramiento masivo, el crecimiento de la Frauenschaft fue meteórico. Alcanzó la cifra asombrosa de más de 6 millones de miembros. Esto la convertía en la organización femenina más grande del mundo en aquella época. Este ejército de amas de casa no se limitaba a tomar el té. Su estructura y funcionamiento eran implacables, replicando la jerarquía militar del partido. Desde la sede central en Berlín
hasta la célula más pequeña del pueblo, el adoctrinamiento era sistemático. Los cursos de la madre. El corazón de la Frauenschaft eran los cursos de formación. No se trataba solo de cómo hornear el pan de centeno perfecto. Se enseñaban ciencias domésticas que incluían la gestión del presupuesto familiar según la autarquía del Reich y, lo más importante, la higiene racial, la vigilancia y la delación. El mayor poder de la Frauenschaft era el de la vigilancia. Estas mujeres estaban organizadas en bloques de barrio. Se esperaba que monitorearan la conducta de sus vecinas. Estaban usando ingredientes que venían de países enemigos. Estaban escuchando la BBC a escondidas. Estaban descuidando a sus hijos arios. La camaradería superficial ocultaba una red de delación informal. La mujer que te prestaba azúcar podía ser la misma que enviaba un informe a la oficina de bienestar del partido si sospechaba de desviación moral. El aire de los vecindarios alemanes se llenó de un silencio tenso, donde la confianza se había erosionado. El miedo ya no era un ruido lejano de la Gestapo, era el susurro de la vecina. Testimonio implícito, una vecina de Berlín. Nunca se podía saber. Ella venía a pedir un poco de sal, se sentaba, miraba mis cortinas, mis libros, y luego se iba, sonriendo, pero esa sonrisa era un examen. Si me preguntaba por qué mi hijo jugaba con el de la familia de enfrente, los que el partido miraba mal, yo ya sabía que estaba bajo la lupa. La Frauenschaft te hacía elegir. O te unes y vigilas, o te quedas sola y eres vigilada. La paradoja de la líder doméstica. El Reich prometía devolver a la mujer a la cocina, pero al mismo tiempo le dio una agenda pública y política. Esta es la paradoja central que permitió al nazismo operar con tanta eficacia. La mujer nazi se sentía importante. Era un agente de estabilidad en tiempos de caos. Administraba las raciones de comida, organizaba la ayuda a los soldados en el frente y, sobre todo, actuaba como el filtro ideológico en el hogar. Ella era la encargada de garantizar que su marido, aunque estuviera lejos, tuviera una familia racial y moralmente impecable a la que regresar. Era la responsable de que los niños fueran criados con la pureza ideológica adecuada. Si el hijo crecía y se unía a los disidentes, la culpa, para el partido, era de la madre. La Frauenschaft no solo fue una organización, fue el molde. Un molde que tomó la ambición frustrada de las mujeres de Weimar y la redirigió hacia la vigilancia y la obediencia total. Este entrenamiento en obediencia masiva, en la aceptación de la superioridad racial y en la eliminación silenciosa de los elementos indeseables, fue la preparación crucial. La transición de la mujer de la Frauenschaft a la Aufseherin, la guardia de campo, no fue un salto al vacío, sino un paso escalofriante de la vigilancia doméstica a la brutalidad institucional. Capítulo 4. Propaganda y educación. Formando a las futuras madres, expansión con ejemplos y detalles, el diseño de la mente aria para que el modelo de la Frauenschaft perdurara, la ideología tenía que penetrar en la generación siguiente. La construcción de la futura madre alemana era una prioridad absoluta para el Tercer Reich. Esta construcción se llevó a cabo en dos escenarios: la escuela y la Liga de Muchachas Alemanas. El Ministerio de Propaganda de Joseph Goebbels trabajó incansablemente para pintar el retrato perfecto. La imagen no era la de la mujer moderna o la intelectual. Era una figura idílica, casi medieval. La iconografía de la propaganda. Las películas, los carteles y las revistas mostraban a la madre alemana como una figura de piel clara, con largos cabellos rubios trenzados, vestida con ropa tradicional y siempre rodeada de niños sanos en un entorno rural o doméstico inmaculado. Nunca se la mostraba estresada, ni ambiciosa, ni con libros. Era la antítesis de la Neue Frau de Weimar. Esta imagen era una trampa visual y psicológica. El lenguaje de la imagen, el uso constante de la luz dorada, de los campos de trigo y de la música folclórica en los noticiarios creaba una asociación subconsciente. Aria es pureza, pureza es belleza, belleza es sacrificio. La educación del hogar como ciencia política en el sistema educativo, las materias para las niñas cambiaron radicalmente. La instrucción ya no se enfocaba en las humanidades o la ciencia avanzada. Ahora, el currículum estaba dominado por los cursos de ciencias domésticas. Pero el término domésticas era un eufemismo. Cocina y racionamiento. Las niñas aprendían a cocinar, no por placer, sino con un enfoque militar. Cómo maximizar la nutrición con recursos limitados, racionamiento de guerra, y cómo preparar comidas que mantuvieran la pureza de la raza. Eugenesia obligatoria. Las clases de biología y ciencias del hogar se transformaron en clases de ciencia racial. A las niñas se les enseñaba a medir cráneos, a categorizar tipos raciales y a memorizar las leyes de herencia,
para que pudieran elegir a su futuro marido con un ojo en la pureza aria. Se les inculcaba la idea de que casarse con la persona equivocada no era solo un error personal, sino una traición a la nación. La escuela se convirtió en un laboratorio de ingeniería social. Las niñas salían preparadas no para ser profesionales, sino para ser guardianas de los genes. Testimonio implícito, una estudiante de la BDM. Nos mostraban gráficos, el judío, el eslavo, el ario. Era tan simple como una tabla de multiplicar. Nos decían que nuestro cuerpo era un templo, que teníamos que protegerlo. Yo no quería fallarle a mi maestra, que me decía que si elegía mal, mi hija nacería impura. El miedo a contaminar tu propia sangre era el miedo más grande de todos. La Bund Deutscher Madel, BDM, el molde social. Si la escuela se encargaba del intelecto, la Bund Deutscher Madel, BDM, la Liga de Muchachas Alemanas, se encargaba del cuerpo, la disciplina y el espíritu comunitario. La BDM era la contraparte femenina de las juventudes hitlerianas, y su membresía era, de facto, obligatoria. Millones de muchachas, a partir de los 10 años, pasaban su tiempo libre en campamentos, marchas y ejercicios de obediencia. La BDM ofrecía un sentido de pertenencia y aventura que faltaba en el estricto hogar nazi. Pero el subtexto era claro: disciplina para la sumisión. Se promovía la aptitud física, no por la salud, sino para garantizar que estuvieran lo suficientemente fuertes como para soportar múltiples partos para la nación. El objetivo final de la BDM no era la guerra en sí, sino la guerra demográfica. Matrimonios arreglados y programas de reproducción, los campamentos de la BDM a menudo se celebraban conjuntamente con los campamentos de las juventudes hitlerianas. La presión social para formar parejas racialmente correctas era inmensa. Se rumoreaba, y en muchos casos se confirmó, la existencia de matrimonios y uniones planificadas entre miembros destacados de la BDM y jóvenes oficiales de las SS. La ideología no podía dejar el matrimonio al azar romántico. Era una transacción genética estratégica. La promesa de la fertilidad, la meta suprema para estas jóvenes, era convertirse en una futura madre Lebensborn. Se les enseñaba que el mayor servicio que podían rendir al Reich era ofrecer su útero. La BDM y el adoctrinamiento escolar crearon la primera capa de agentes femeninos del Reich. Eran las pequeñas ideólogas en potencia. Aprendieron que la pureza era la ley y que la obediencia al sistema era su única fuente de valor. Este entrenamiento forzado en la crueldad selectiva, la marginación de sus compañeros no arios, la delación de sus padres, fue el ensayo general para el horror que vendría. El niño que aprende a discriminar en el patio de la BDM es la joven que mañana aplicará esa discriminación con un látigo en la mano. La transición de la disciplina del campamento a la disciplina del campo de exterminio era, trágicamente, muy pequeña para algunas de ellas. Capítulo 5. Reclutamiento y entrenamiento de las Aufseheerinnen, el vaciado del alma. Perfiles. ¿Quiénes respondieron a la llamada del abismo? Hemos visto cómo el Reich moldeó a la mujer para la casa. Ahora debemos ver quién se presentó voluntaria para la otra tarea. Para ser una Aufseherin, una supervisora, una guardia de campo, no se requería un profundo fanatismo ideológico al inicio. Se requería, sobre todo, una mezcla explosiva de oportunidad, frustración y una obediencia vacía. Los perfiles de las primeras guardias eran sorprendentemente comunes. No eran élites de la ideología. Eran secretarias, enfermeras, vendedoras o, a menudo, jóvenes con una educación básica que se sentían invisibles en la Nueva Alemania. El cebo. El reclutamiento se hacía a través de anuncios en periódicos o en oficinas de empleo. No mencionaban la tortura, mencionaban un trabajo estatal bien remunerado, con un uniforme atractivo, alojamiento gratuito y una posición de autoridad que jamás habrían alcanzado en la vida civil. Los incentivos económicos eran poderosos. Ganaban mucho más que una obrera, además de raciones superiores. La ambigüedad. El trabajo era descrito como vigilancia o control de mujeres reeducables. Para una joven de 20 años sin perspectivas, la promesa de un sueldo fijo y el poder de mandar sobre otras era irresistible. Era la validación que el ideal del Kinder, Küche, Kirche les había negado. La mayoría de estas mujeres venían de entornos rurales o de clase obrera baja. Habían sido formadas en la disciplina rígida de la BDM, Liga de Muchachas Alemanas, o la Frauenschaft. Ya estaban acostumbradas a la jerarquía, a la obediencia y, crucialmente, a la deshumanización del otro enseñada en la escuela. Reflexión sobre la oportunidad. El nazismo operó ofreciendo a los eslabones más bajos de la cadena social una oportunidad de sentirse superiores.
La ambición por escalar, aunque fuera en el infierno, era el motor inicial. Ravensbrück, la Academia de la Brutalidad, el verdadero entrenamiento no ocurría en aulas, sino en la práctica. Y el centro neurálgico, la incubadora de las futuras torturadoras, era el campo de concentración de Ravensbrück. Ravensbrück, establecido cerca de Berlín, era el principal campo de concentración para mujeres del Reich. No era solo un lugar de encarcelamiento, era el campo de entrenamiento oficial para todas las Aufseherinnen que servirían en Auschwitz, Bergen-Belsen o Buchenwald. Cuando la mujer reclutada llegaba a Ravensbrück, el proceso de transformación comenzaba de inmediato. El uniforme, el cambio físico, era la primera etapa del vaciado del alma. Recibían su uniforme gris, sus botas de cuero. El uniforme actúa como un escudo psicológico. Permite a la persona dejar de ser Clara o Elizabeth y convertirse en la guardia. La identidad civil se disuelve bajo la tela áspera del poder. La jerarquía implacable. Se les enseñaba a obedecer de forma ciega y a esperar la misma obediencia de las prisioneras. La menor muestra de humanidad, la más mínima vacilación ante el sufrimiento, era castigada por sus superiores. Formación en brutalidad, de civiles a torturadoras el entrenamiento, era una aceleración del mal. No se les enseñaban técnicas de custodia, sino técnicas de crueldad sistemática. Las lecciones prácticas, la formación implicaba presenciar palizas. Se les obligaba a participar en los castigos, a usar los látigos. La primera vez que una joven levanta un látigo y golpea a otra mujer hasta hacerla sangrar, el muro moral se agrieta. Si logran hacer esto una vez y el castigo no les alcanza, la segunda vez es más fácil. La tercera se convierte en rutina. La deshumanización total, la lección crucial, era que la mujer prisionera no era una persona. Era una pieza de inventario, un Stück. Las prisioneras políticas, judías, gitanas o testigos de Jehová eran la escoria que había fallado al pueblo alemán. El odio se les administraba como una dosis diaria de medicina ideológica. Testimonio implícito, una sobreviviente. Ella llegó muy joven, tal vez 19. La primera semana la vimos llorar en el patio, lejos, no podía mirar. Pero su superior, una mujer mayor y dura, la obligó a mirar la celda de castigo. A la semana siguiente, su cara había cambiado. Ya no era una niña, era de piedra. El miedo en sus ojos se había convertido en un odio furioso. El campo las devoraba y las escupía como algo nuevo, algo duro e inhumano. La formación en Ravensbrück era, en esencia, una terapia de choque para la conciencia. El sistema premiaba la crueldad desmedida con ascensos, mejores raciones y respeto dentro del círculo de las SS. La brutalidad no era un defecto, era una virtud profesional. El capítulo 5 cierra la puerta a la mujer civil. Cuando salían de Ravensbrück y eran asignadas a campos como Auschwitz o Bergen-Belsen, ya no eran solo supervisoras. Eran agentes de terror entrenadas, listas para ejercer el poder que habían codiciado. Y su hogar sería ahora la barraca de la guardia, junto al crematorio. Capítulo 6. Ravensbrück. El campo de mujeres, el infierno interior, el establecimiento y la arquitectura del control. Ravensbrück es el punto de partida y el núcleo de nuestro estudio sobre la mujer en el Holocausto. Inaugurado en mayo de 1939, poco antes de la guerra, fue diseñado y construido para un propósito específico: ser la prisión central, el modelo de control femenino del Reich. A diferencia de otros campos que se llenaron de hombres, Ravensbrück fue, casi en su totalidad, un universo de mujeres. La arquitectura del miedo, el campo, ubicado cerca de un lago idílico, contrastaba brutalmente con su propósito. Su diseño fue calculado para la humillación. Los barracones, apretados, estaban rodeados por altos muros y alambradas electrificadas, vigilados por torres desde donde las Aufseherinnen tenían una vista total de la vida de las prisioneras. Cada aspecto, desde el hedor permanente de los cuerpos enfermos y los sanitarios desbordados, hasta el frío cortante del invierno del norte, estaba diseñado para quebrar la voluntad. La estructura de poder femenina. La jerarquía en Ravensbrück era, en sí misma, una declaración ideológica. Estaba dirigida y operada casi enteramente por mujeres. En la cima se encontraba la Oberaufseherin, supervisora principal, y debajo de ella, una estructura de Lagerführerinnen y Blockführerinnen, líderes de bloque. Todas ellas guardias entrenadas en el mismo lugar. Era una cadena de mando femenina que administraba la violencia. Condiciones de vida y la deshumanización diaria. Las condiciones de vida en Ravensbrück eran una coreografía de la miseria. El objetivo era sobrevivir al día, sin ninguna garantía de la noche. El hambre crónica. Las raciones de comida eran una burla.
un tazón de sopa acuosa hecha de nabos y una rebanada de pan. La desnutrición crónica no era un efecto secundario, era una política. Un cuerpo débil no puede rebelarse. El olor a sudor, suciedad y miedo era constante. El trabajo forzado y absurdo. Las prisioneras eran obligadas a trabajar en la fábrica textil de la SS o en trabajos absurdos e inútiles en las canteras cercanas. El trabajo estaba destinado a extenuar sin producir. El frío, el látigo y el miedo eran sus supervisores. Se trabajaba hasta caer. El sistema de castigo. El castigo era la herramienta principal de las Aufseherinen, palizas con varas, la Stessel, celda de pie, donde no podían sentarse ni acostarse, y la Bunker, celda oscura, eran métodos estándar. La crueldad no era un estallido emocional, sino un mecanismo de control tan regular como el pase de lista matutino. Los primeros casos documentados de crueldad sistemática, Ravensbrück, como campo de entrenamiento, no tardó en mostrar la aterradora capacidad de sus guardias para la crueldad sistemática. Los primeros casos documentados son cruciales porque demuestran que la brutalidad fue inculcada desde el principio. El rollo de revés, Appell. El pase de lista se convertía a menudo en una tortura. Las prisioneras eran obligadas a permanecer inmóviles durante horas en el frío o la lluvia, a veces solo por el placer sádico de la guardia de turno. Las que colapsaban eran brutalmente golpeadas o arrastradas a los búnkeres. Las prisioneras capos, las Aufseherinen, delegaban gran parte de la violencia a las propias prisioneras, las llamadas capos, líderes de barracón. Elegían a las prisioneras más brutales o desesperadas, ofreciéndoles mejores condiciones a cambio de la ejecución de la violencia. Esta delegación de la crueldad era un brillante y terrible golpe de efecto psicológico. Obligaba a las víctimas a atacarse entre sí, destruyendo la solidaridad. Testimonio de sobrevivientes, el sonido. Lo peor no eran las palabras, era el sonido. El sonido de los gritos que se cortaban de golpe, el ruido seco del bastón contra la carne. Y el silencio después, un silencio que te decía que otra había desaparecido, que otra se había rendido, y sabías que el sonido lo había provocado una mujer, igual que tú. La lección de Ravensbrück fue que la mujer podía ser tan eficiente, metódica y sádica en la administración del terror como cualquier hombre de las SS. El campo fue el útero del infierno, gestando a las figuras que pronto se convertirían en leyenda oscura en Auschwitz y Bergen-Belsen. Era solo cuestión de tiempo antes de que estas graduadas de la brutalidad se hicieran famosas por su nombre. Irma Grese, Ilse Koch, María Mandel. Capítulo 7. Irma Grese, el ángel rubio de la muerte, la belleza al servicio del sadismo, biografía temprana y el camino hacia los campos. De la oscuridad uniforme de las Aufseherinen surge una figura que se convertiría en un símbolo escalofriante de la perversión, Irma Grese. Su historia es la prueba de cuán rápido la ideología podía corromper a la juventud. Nacida en 1923, Grese tenía una infancia rural en el norte de Alemania. Su madre se suicidó cuando ella era adolescente. La joven Irma creció con una profunda necesidad de pertenencia y autoridad. Rechazó la escuela y la vida doméstica que le imponía su padre. Encontró su refugio y su propósito en la maquinaria del partido. A los 18 años, ya estaba trabajando en una lechería de las SS. A los 19 años, en 1942, se presentó como voluntaria en el sistema de campos y fue enviada a Ravensbrück para su entrenamiento. Su ascenso fue meteórico, no por su capacidad intelectual o administrativa, sino por su crueldad innata y su absoluta falta de empatía. A los 20 años, fue transferida a Auschwitz-Birkenau, el corazón del exterminio. Ascenso en Auschwitz-Birkenau. La dama del látigo en Auschwitz, su juventud y su apariencia, era notablemente atractiva, rubia y de ojos azules, se convirtieron en parte de su terror. Era conocida como el ángel rubio de la muerte. Su belleza era una máscara aterradora. Las prisioneras temblaban al verla, no solo por el uniforme, sino por la frialdad en su mirada. Su juventud hacía su sadismo aún más inexplicable y grotesco. Grese no se conformó con ser una supervisora de barracón. Ascendió rápidamente a supervisora principal, Oberaufseherin, en la sección femenina de Birkenau. Tenía la vida o la muerte de miles de mujeres bajo su mando. Métodos de tortura y sadismo documentado. Irma Grese no solo seguía órdenes, disfrutaba de su trabajo. Su sadismo no era solo el resultado del sistema, era un rasgo personal que el sistema recompensaba. El látigo trenzado de celofán. Su herramienta preferida era un látigo de celofán transparente, trenzado. Lo usaba constantemente, sin provocación, golpeando a las prisioneras en el rostro,
el pecho y las espaldas. El látigo era una extensión de su voluntad sádica. El perro y el disfrute. Grese paseaba constantemente por el campo con su perro, bien alimentado y entrenado para atacar. Ordenaba al perro que destrozara a las prisioneras, a menudo con la más mínima excusa, mientras ella observaba. El acto de ordenar la violencia, de ser la directora de la destrucción, la excitaba. Selecciones personales. Era conocida por participar activamente en la selecciones para las cámaras de gas. No era un trámite burocrático para ella. Ella elegía a las mujeres que le parecían menos atractivas, más débiles o simplemente las que la miraban mal. Su dedo decidía instantáneamente la muerte. Tortura sexual y emocional. El horror se extendía a la tortura sexual. Grese tenía relaciones con varios oficiales de las SS, pero también ejercía un poder cruel sobre las prisioneras. Usaba su posición para humillar y abusar sexualmente de ellas, muchas veces por simple entretenimiento. Testimonio de sobrevivientes. Las sobrevivientes de Auschwitz hablan de Irma Grese con una mezcla de terror y repulsión. Su juventud y feminidad amplificaron el horror de sus actos. El testimonio de Olga Lengyel. Ella era la mujer más hermosa que jamás había visto y el demonio más cruel. Ver esa cara, esos ojos azules, dar la orden de matar a 50 mujeres. Era la prueba de que el mal no necesitaba ser feo o viejo. Podía ser joven y radiante, y ese contraste te rompía el alma. Irma Grese fue capturada al final de la guerra. En el juicio de Bergen-Belsen, su fría indiferencia ante los crímenes que le imputaban impactó al mundo. Fue condenada y ejecutada a los 22 años, el rostro más joven de la barbarie nazi. Su legado es el de la belleza usada como arma, la prueba de que la maldad no tiene edad ni género. Capítulo 8. Otras guardias infames. La jerarquía del horror. Irma Grese no estaba sola. Era una estrella en una galaxia de crueldad. El sistema de campos nazi estaba infestado de mujeres que rivalizaban e incluso superaban su sadismo. Estas figuras completaban la jerarquía del horror femenino. Dorothea Binz, la sádica de Ravensbrück. Si Ravensbrück era la academia, Dorothea Binz era la maestra principal. Binz ingresó al sistema de campos en 1939 y rápidamente ascendió a segunda supervisora principal en Ravensbrück, donde se convirtió en el modelo y mentora de las jóvenes reclutas, incluyendo a la propia Irma Grese. El modelo a seguir. Binz era conocida por su crueldad metódica. No era impulsiva como Grese, era una profesional del castigo. Se deleitaba en los métodos de tortura y se rumoreaba que entrenaba a su perro pastor alemán para atacar los genitales de las prisioneras. La relación con el oficial. Su vida personal estaba entrelazada con el horror. Binz mantuvo una relación amorosa con el oficial de las SS Edmund Browning, lo que le otorgaba un poder incuestionable en el campo. Ambos paseaban por el campo, supervisando torturas como si fuera un paseo dominical. El látigo y la bota. Las sobrevivientes la recuerdan como la personificación de la disciplina brutal, usando una pesada bota militar para patear y un látigo para golpear. Fue la responsable directa de la muerte y tortura de innumerables mujeres. Su ejecución, tras los juicios, marcó el fin de la maestra de la maldad. Ilse Koch, la bruja de Buchenwald, la coleccionista. Ilse Koch personifica el horror más grotesco y perverso. Esposa del comandante de Buchenwald, Karl Koch, su terror se ejercía no desde una posición de guardia, sino desde la de esposa del comandante, con acceso y autoridad ilimitados. El sadismo estético. Ilse Koch fue apodada la bruja de Buchenwald, Die Hexe von Buchenwald, y la perra de Buchenwald. Su fama de sadismo era tan extrema que incluso sus compañeros de las SS la consideraban aberrante. Las pantallas humanas, su acto más infame, aunque históricamente difícil de confirmar en su totalidad, fue la supuesta orden de seleccionar a prisioneros con tatuajes particularmente bien ejecutados, matarlos y usar su piel para crear objetos de arte, como pantallas de lámparas o encuadernaciones de libros. Esta obsesión por los trofeos humanos elevó su crueldad al reino de la patología más oscura, el placer de la humillación. Koch recorría el campo a caballo, disfrutando al azotar a prisioneros o al ordenar castigos humillantes. Ella era la prueba de que la esposa del líder del campo podía ser más terrible que el guardia más brutal. Maria Mandl, la directora musical de Auschwitz. Si Grese era la estrella, Maria Mandl fue la arquitecta principal del terror femenino en Auschwitz-Birkenau. Mandl fue la supervisora principal de Auschwitz-Birkenau entre 1942 y 1944. Su papel no fue el de una torturadora física constante, sino el de una administradora eficiente del exterminio. La burocracia del mal.
Mandel era conocida por su inteligencia y su estricta eficiencia. Organizó la vida en el campo femenino con una disciplina aterradora. Su crueldad era fría, burocrática y desapasionada. Ella firmaba las órdenes de ejecución, planificaba los castigos y diseñaba las selecciones con una mentalidad de gestora de personal. La Orquesta de Mujeres. En un giro macabro, Mandel fue responsable de la creación de la Orquesta de Mujeres de Auschwitz. Obligaba a las prisioneras a tocar música clásica y popular, mientras los nuevos convoyes de víctimas llegaban a los andenes o mientras las prisioneras marchaban a las cámaras de gas. La música, el arte, se utilizaban para enmascarar y, de alguna manera, para mofarse del genocidio. El sonido de un vals justo antes de la muerte. Un horror surrealista. Herta Oberhauser, la doctora de experimentos médicos. No todas las agentes femeninas del terror usaban látigos. Algunas usaban batas blancas. Herta Oberhauser fue la única doctora en la nómina de Ravensbrück. Los experimentos quirúrgicos. Oberhauser no mataba con la bota, mataba con la jeringa y el bisturí. Fue la responsable de aterrorizantes experimentos médicos en prisioneras, particularmente las polacas, conocidas como conejillos de Indias, Kaninchen. El sadismo científico. Realizaba cirugías innecesarias, infectaba heridas a propósito con bacterias y objetos extraños, vidrio, madera, para estudiar la sepsis y los sulfamidas. Sus experimentos no buscaban salvar vidas, buscaban infligir dolor y muerte, documentando metódicamente la agonía. Su crueldad se disfrazaba de ciencia. Estas 4 mujeres, y muchas más, demuestran que el nazismo ofreció un abanico de roles en el horror. Desde la sádica sin control, Grese, la administradora fría, Mandel, la profesional despiadada, Oberhauser, hasta la coleccionista perversa, Koch. El denominador común era el mismo: una profunda y aterradora renuncia a la humanidad, facilitada por un sistema que no solo lo permitía, sino que lo exigía. La sección 2 concluye con esta galería de rostros. Rostros que, al final, la justicia buscaría para saldar cuentas con el peor capítulo de la historia. Capítulo 9. La red de inteligencia femenina nazi, la seducción del secreto, estructura del espionaje nazi, el papel táctico de las mujeres. El Tercer Reich no solo necesitaba mujeres para el hogar y los campos. En la sombra, en los salones de baile de Estambul y los cafés de Lisboa, la máquina de guerra alemana dependía de otra figura femenina: la espía. La inteligencia nazi estaba dividida principalmente entre la Abwehr, inteligencia militar, dirigida por el almirante Canaris, y el SD, Servicio de Seguridad de las SS, el brazo de inteligencia del partido. Ambas agencias reclutaron activamente a mujeres, no por un compromiso con la igualdad, sino por una ventaja táctica despiadada. La táctica de la invisibilidad. En una sociedad donde se esperaba que las mujeres fueran amas de casa o secretarias inofensivas, la agente femenina era inherentemente menos sospechosa. Podía moverse por fronteras, acceder a oficinas y entablar relaciones clave sin levantar las alarmas que rodearían a un oficial masculino. Reclutamiento, seducción, ideología y chantaje. El proceso de reclutamiento era un estudio de la manipulación psicológica. No todas eran fanáticas ideológicas. Seducción y glamour. Muchas mujeres jóvenes fueron atraídas por la promesa de una vida de glamour y aventura. Los agentes de reclutamiento buscaban mujeres que hablaran varios idiomas, que tuvieran encanto social y que pudieran moverse en la alta sociedad. Les ofrecían una vida lejos de las restricciones del Kinder, Küche, Kirche. Ideología. Para las más leales, la misión se vendía como el más alto servicio patriótico a la raza aria, una oportunidad de participar directamente en la expansión del Reich. Chantaje y coerción. Pero el método más oscuro era el chantaje. Mujeres con secretos o vulnerabilidades, un pariente judío, una relación ilícita, una deuda, eran presionadas para cooperar. Su lealtad no era por amor a la causa, sino por miedo a la exposición o al campo de concentración. Entrenamiento en la Abwehr y el SD. Una vez reclutadas, estas agentes pasaban por un riguroso entrenamiento. No era el entrenamiento físico de Ravensbrück, sino un adiestramiento en el arte de la doblez. La maestría del detalle. Se les enseñaba a memorizar códigos, a usar microfotografía, a manejar radios clandestinas y a escribir con tinta invisible. Pero la lección más importante era la actuación. Se les entrenaba para ser la esposa, la enfermera, la refugiada o la amante perfecta, dependiendo del objetivo. El uso de la sexualidad. El entrenamiento incluía, a menudo, la explotación de la sexualidad. El espionaje femenino nazi
utilizaba la seducción como una herramienta primaria para obtener información de oficiales, diplomáticos y científicos aliados. La mujer, que debía ser pura en Alemania, era alentada a ser una depredadora en el extranjero. Ventajas tácticas de las agentes femeninas. La efectividad de las espías nazis residía en su capacidad para operar en espacios que eran invisibles para los hombres. Acceso a espacios domésticos. Podían trabajar como amas de llaves, niñeras o secretarias personales, accediendo así a información sensible dejada en las casas de los oficiales o en los despachos. La información confidencial no solo estaba en la caja fuerte, sino en la papelera de la oficina. La manipulación emocional. Eran expertas en tejer redes de confianza. El arte de escuchar, de ofrecer consuelo, de presentarse como víctimas inocentes. Podían obtener información vital de hombres solos, vulnerables o alcohólicos, sin que estos se dieran cuenta de que estaban siendo despojados. La red de inteligencia femenina era el hilo de seda que estrangulaba sin hacer ruido. Una red que se extendió desde las playas de Copacabana hasta los bares de Madrid, demostrando que la mujer podía ser tan letal con un código cifrado como con un látigo. Capítulo 10. Casos célebres de espionaje, entre el glamour y la tragedia, la danza en tierras neutrales, España, Portugal, Suiza. Los países neutrales fueron el campo de juego dorado para el espionaje. Lisboa, Madrid y Tánger se convirtieron en nidos de víboras, donde las agentes nazis competían con la inteligencia británica y soviética. Madrid y el Café Gijón. En el Madrid de la posguerra civil, las damas de la alta sociedad alemana, a menudo esposas de diplomáticos o empresarias, eran en realidad agentes del SD. Recogían información sobre el tráfico naval aliado en el estrecho de Gibraltar. Sus informes se transmitían desde residencias elegantes, con radios ocultas en los pianos o bajo las tejas. El caso de las agentes en América Latina. El Reich tenía una ambición particular en el hemisferio occidental. Se reclutaron a mujeres de la diáspora alemana para espiar en Argentina, Brasil y Chile. Su trabajo era identificar simpatizantes, sabotear las rutas de suministro y reportar el movimiento de tropas de la princesa y la agente infiltrada. El contraste. Para comprender la guerra de las sombras, hay que comparar la pureza del coraje con la oscuridad de la traición. Nur Inayat Khan, la princesa infiltrada. El contraste. Ella no era nazi, sino una agente británica de origen indio, una princesa sufi enviada a Francia. Su historia resalta el riesgo y el coraje de las mujeres en el espionaje, pero sirve como contrapunto trágico. Mientras algunas mujeres luchaban por la libertad, otras eran pagadas para destruirla. Nur Inayat Khan fue traicionada y capturada. Su valentía es un faro frente a la oscuridad que exploramos. Vera Eriksson, la espía que falló en Inglaterra. El caso de Vera Eriksson, una agente reclutada por la Abwehr, muestra los límites de la eficacia. Enviada a Inglaterra, su misión era obtener información naval. Sin embargo, su entrenamiento fue insuficiente y su presencia se detectó rápidamente. Fue capturada y girada, convertida en agente doble, por la inteligencia británica. Su fracaso se convirtió en un éxito para los aliados, demostrando la fragilidad de la red nazi cuando era confrontada por el contraespionaje. La tragedia de la infiltración, la vida de la espía nazi, lejos de ser glamurosa, era una de profunda soledad y paranoia. Sabían que su vida dependía de un error o de una confesión bajo tortura. La lealtad al Reich a menudo se diluía ante la presión de la captura. Testimonio implícito, un agente en Portugal. Tenías que sonreír en el cóctel, tenías que ser la más alegre, la más encantadora, pero por dentro estabas contando cada palabra, pensando en la radio oculta en el falso fondo del armario. La gente pensaba que eras libre, pero yo era la más encarcelada de todas, atrapada en la mentira perfecta. Y un día, el teléfono sonaba diferente, y sabías que el juego había terminado. El capítulo 10 revela que el Reich, a pesar de sus discursos sobre la pureza, no dudó en arrojar a sus mujeres a los entornos más inmorales y peligrosos si esto servía a su causa. El precio de la traición era el mismo para la espía que para la guardia: el abandono de la humanidad por el poder temporal. Capítulo 11. Denunciantes y colaboradoras civiles, el mal silencioso del vecindario, la red informal de vigilancia femenina. El terror nazi no solo emanaba de los cuarteles de la Gestapo, crecía en las cocinas y los portales. Si las Aufseherinnen administraban el terror en el campo, las colaboradoras civiles administraban el terror social en la calle. La red informal de vigilancia femenina fue uno de los pilares más silenciosos y destructivos del régimen. La Frauenschaft había sembrado la semilla de la delación. El miedo hizo el resto.
El Reich fomentaba activamente la sospecha mutua. Se pedía a los ciudadanos, especialmente a las mujeres que estaban en casa, que informaran de cualquier comportamiento antialemán. ¿Qué era antialemán? Una queja sobre el racionamiento de comida, una broma sobre Hitler, escuchar música no permitida, como el jazz, o, lo más peligroso, mostrar piedad hacia un judío, madres que denunciaban a sus propios hijos. El ejemplo más terrible de esta erosión moral es la delación dentro de la propia familia. El Reich había reescrito el concepto de lealtad. La lealtad al Führer estaba por encima de la lealtad a la sangre. Existen casos documentados de madres que denunciaron a sus propios hijos a la Gestapo. Jóvenes que expresaron dudas sobre el partido, que intentaron distribuir panfletos antinazis o que simplemente no parecían lo suficientemente entusiastas. Testimonio implícito. Una madre en Múnich. Él era mi hijo, pero el sello de la juventud hitleriana estaba en su camisa. Cuando lo escuché decir que Goebbels era un payaso, el miedo me congeló la sangre. Si yo no lo denunciaba, el vecino lo haría, ¿y qué pasaría entonces conmigo? Con mi pensión, con mi honor. Lo hice para salvar el resto de la familia. ¿Lo salvé? No, me destruí a mí misma. Pero el miedo es una justificación terrible. Vecinas que enviaban familias a la muerte, el antisemitismo social, se convirtió en una herramienta de purificación. La vecina que había visto a la familia judía esconderse. O la portera que sabía qué apartamentos estaban vacíos. A menudo eran las primeras en llamar. La recompensa social. El sistema de recompensas por delaciones no siempre era dinero, sino bienes materiales. Cuando una familia era deportada, sus pertenencias, muebles, ropa, joyas, eran incautadas por el Estado y a menudo distribuidas entre los leales al partido. El silencio de estas mujeres a menudo se compraba con las sillas o el abrigo de la víctima. El juicio de la conciencia, el capítulo 11, nos obliga a confrontar el mal por omisión y por acción cotidiana. No todas las mujeres empuñaron un arma, pero millones empuñaron el arma de la delación. Esta elección cotidiana de la crueldad o el silencio fue lo que dio al Reich su estabilidad. Las mujeres en Alemania crearon una atmósfera de terror totalitario a nivel de la calle. El miedo al Blockwart, el supervisor de manzana, pero también a la Blockfrau, la mujer del bloque. La reflexión final sobre este capítulo es que la mujer no fue solo una víctima de la propaganda, sino un pilar activo de la represión. Sin su vigilancia y delación, el aparato de terror no habría sido tan penetrante. El camino hacia el banquillo de los acusados de Nuremberg no fue solo para las guardias. En el corazón de cada mujer civil que guardó silencio, había una pequeña corte de la conciencia que nunca llegó a celebrarse. Capítulo 12. Juicio, castigo y legado. La memoria inevitable. Los juicios de Nuremberg. Mujeres en el banquillo. Cuando el Tercer Reich colapsó en 1945, el mundo se encontró cara a cara con el horror. Los juicios de Nuremberg estaban destinados a juzgar a la cúpula, pero pronto quedó claro que los crímenes del Holocausto no podían entenderse sin juzgar a los ejecutores de nivel medio, y eso incluía a las mujeres. Aunque no fueron juzgadas en los juicios principales de Nuremberg, las guardias y supervisores femeninas se enfrentaron a sus propios tribunales en lo que se conoció como los juicios secundarios o los juicios de los campos, como el juicio de Bergen-Belsen. El impacto en la sala. La presencia de mujeres en el banquillo fue un shock para la opinión pública mundial. Ver a Irma Grese, a Ilse Koch, a Maria Mandel, de pie y a menudo frías e impasibles, desafió la noción cultural de que el sadismo era un vicio exclusivamente masculino. La defensa, sus defensas eran casi idénticas, solo seguía órdenes. Intentaban usar su género como un escudo. Yo no tenía poder real, yo solo era una supervisora. Pero los testimonios de las sobrevivientes, largos, detallados y aterradores, demostraron que su crueldad era a menudo personal y voluntaria. Ejecuciones y condenas de guardias y espías, el sistema de justicia aliado no mostró piedad ante la prueba del sadismo sistemático. Ejecuciones. Irma Grese fue una de las mujeres más jóvenes en ser ahorcada por crímenes de guerra, ejecutada en diciembre de 1945. Maria Mandel fue ejecutada en Cracovia en 1948. Sus muertes fueron un intento de clausurar la impunidad. Condenas. Muchas otras Aufseherinnen fueron condenadas a largas penas de prisión. Ilse Koch, a pesar de ser absuelta, inicialmente por un tribunal alemán por falta de pruebas directas sobre las pantallas de lámpara, fue condenada a cadena perpetua por un tribunal militar estadounidense por la incitación al asesinato. Las que escaparon. Redes de exfiltración. No todas enfrentaron la justicia. Algunas mujeres, especialmente las espías o las guardias menos notorias,
lograron desaparecer. Redes Odessa y monasterios. Al igual que sus homólogos masculinos, algunas Aufseherinen y agentes de las SS utilizaron las redes de exfiltración, como las rutas de ratas, a menudo facilitadas por simpatizantes de la Iglesia o antiguas redes del partido, para escapar a América del Sur o esconderse en la Alemania de posguerra. La anciana tranquila en un pueblo pequeño bien podría haber sido una supervisora de bloque años antes. Reflexión final. Complicidad femenina y lecciones históricas, el legado de las mujeres nazistas, agentes de tortura y terror, es profundo y perturbador. Esta historia nos obliga a mirar más allá de la caricatura del mal. El nazismo no fue solo un fenómeno de hombres uniformados, fue un fenómeno social totalitario que requirió la participación activa, el silencio complaciente y la brutalidad voluntaria de sus mujeres. La lección de la obediencia, la historia de la Cruz de Honor, nos enseña que la tiranía comienza con la instrumentalización del cuerpo y la glorificación de la obediencia. La historia de las Aufseherinen nos enseña que el poder corrompe de manera idéntica, independientemente del género. La memoria. Hoy, los nombres de Irma Grese y María Mandel no son solo notas a pie de página, son un recordatorio constante de que la capacidad de ejercer el terror es una capacidad humana. El Tercer Reich fue construido sobre los huesos de sus víctimas, pero fue mantenido por la compleja, organizada y a menudo silenciosa complicidad de las mujeres en cada nivel. En la cuna, en la cocina, en la oficina de espionaje y finalmente junto a la puerta de la cámara de gas. Y es por eso que debemos seguir contando esta historia, no para juzgar a las muertas, sino para alertar a los vivos. El mal no siempre grita, a veces se viste de normalidad.